Mejor ponerse el cinturón. Una tripulación experta No pasa nada. Era un equipo muy experimentado. Tiempo. llevó al límite a un avión comercial. Velocidad máxima. Es un entorno que supone todo un reto. Quita las manos. ¿Fueron demasiado lejos? Querían hacer giros de 360 grados. Cabecea hacia arriba todo el tiempo. ¿Os parece que está bien? ¿Y pusieron el avión en una trayectoria de vuelo letal? ¡Maldita sea! Los investigadores se enfrentaron a un misterio aterrador. ¿Por qué no se activó la protección de entrada en pérdida? ¿Por qué se estrelló uno de los aviones más avanzados del mundo? ¿Y cómo podían impedir que volviera a ocurrir? Mayday, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Prueba mortal. Aeropuerto de Perpiñán, en el sur de Francia. Unos ingenieros de Air New Zealand se preparaban para un vuelo inusual. Señores, buenas tardes. ¿Algún problema bajo el capó? Habían pasado las 3 últimas semanas llevando a cabo una revisión de mantenimiento completa del A320. Parece todo bien, no tendréis ningún problema. Ahora el capitán Norbert Keppel iba a poner a prueba en el aire los sistemas automatizados. Parece que me toca. XL Airways Germany había estado alquilando el A320 a Air New Zealand. Pero ahora exhibía los colores de su dueño tras haber sido pintado de nuevo. Solo quedaba un paso antes de que XL devolviera el avión. Más vale ponerse el cinturón. La cabina está despejada. Antes de que XL pudiera devolver el avión a Air New Zealand, tenía que demostrar que funcionaba perfectamente. Es parecido a cuando devuelves un coche de alquiler al concesionario. Le hacen una revisión para comprobar que no ha sufrido accidentes, que no lo han tratado mal y que los sistemas funcionan correctamente. 888 Tango, ¿cuántos minutos necesitan? El comandante Keppel de XL Airways Germany pilotaría el avión. 2 minutos. Su compañero, el comandante Theodor Ketzel, le ayudaría a monitorizar los instrumentos. En 2 minutos estamos listos. A bordo también iba el comandante Brian Horrell de Air New Zealand. Guiaría a los pilotos alemanes a través de una serie de 35 pruebas de vuelo que componen lo que se conoce como vuelo de aceptación. Un vuelo de aceptación es un vuelo en el que una tripulación especialmente entrenada pilota el avión y prueba todos los sistemas, incluidos los alternativos. Vale, 888 Tango. Salida 3 noviembre. 3 noviembre. ¿Lo has oído? El director de la prueba y los pilotos revisan el programa de la prueba y acuerdan lo que van a hacer paso a paso. Es un periodo muy intenso porque hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. 888 Tango. Permiso para despegar en pista 33. Permiso para despegar, pista 33. Bueno, señores, allá vamos. En ese tipo de vuelos no hay pasajeros. Pero iban a bordo 3 ingenieros y un oficial de aviación de Air New Zealand. Cuando concluyera la prueba, se quedarían en el avión para regresar a Nueva Zelanda. Estaban a punto de heredar la responsabilidad del mantenimiento del avión. Así que era buena idea que los ingenieros estuvieran en el avión el mayor tiempo posible, como medida de seguridad. Es así como debe hacerse. Para Air New Zealand, un vuelo de aceptación de éxito resultaba clave para que el A320 pudiera volver a funcionar como avión de pasajeros lo antes posible. V1 rodando. El A320 es uno de los aviones de pasajeros más automatizados del mundo.
Sus avanzados sistemas informáticos se encargan de casi todo el vuelo y reducen la posibilidad de un error humano. Es distinto a muchos aviones convencionales porque se pilota con un ordenador y las características de manejo del avión son muy buenas. La primera prueba Tren arriba. era revisar el sistema que guarda el tren de aterrizaje. ¡Tiempo! Tenían que comprobar que el tren se guardase en su sitio en un periodo de tiempo determinado. ...14 segundos, está bien. Triple 8 Tango, buenos días. Asciendan al nivel 180. Un nuevo controlador de Burdeos se hizo cargo del vuelo 888 cuando salió del espacio aéreo de Perpiñán. Ascendiendo a nivel 180. El plan de vuelo consistía en un viaje de 2 horas y media hasta la costa oeste de Francia antes de regresar a Perpiñán. La ruta debería proporcionar la oportunidad de probar casi todos los sistemas. ¿Necesitas que hagamos algo mientras ascendemos? Pone ascender a nivel de vuelo 310 con un ángulo de inclinación de 33. Comprobar que mantiene ese ángulo y que más allá de 33 se recupere. Horrell pidió a los pilotos que inclinasen el avión para dar un abrupto giro. Vale. El capitán necesitaba permiso para desviarse tan drásticamente del rumbo. Hablaré con ellos. Triple 8 Tango, por favor, díganos si podríamos dar un par de giros de 360 grados. Estamos en un vuelo de aceptación y nos vendría bien que nos diera espacio para hacer algunas pruebas. El controlador pensó que no era seguro. No podemos permitir vuelos de pruebas entre el tráfico aéreo general. No hacemos esa clase de vuelo, señor. Vale. Pero habíamos solicitado volar así. El espacio aéreo europeo tiene muchos aviones volando en diversas direcciones. Si había tráfico conflictivo a su alrededor, el controlador no tenía otro remedio que denegarles la solicitud. El comandante Keppel no insistió. No pasa nada. Volveremos a Perpiñán. Seguramente se molestaría un poco, pero los pilotos profesionales se adaptan a todo por naturaleza, así que lo aceptarían y ya lo retomarían luego. Triple 8 Tango, descienda a nivel 310 y gire a la derecha. Girando a la derecha, Triple 8 Tango. El avión dio la vuelta al este de Burdeos para volver a Perpiñán. 20 minutos después, el vuelo 888 apareció de nuevo en el radar de la torre de control de Perpiñán. Pero cuando el avión descendió, el comandante empezó a perder el control. Se alabea hacia arriba todo el tiempo. Se alabea hacia arriba. El avión se inclinó hacia arriba bruscamente. ¿Os parece que está bien? Empuja la palanca. El comandante aceleró y empujó la palanca hacia adelante para bajar el morro, pero no funcionó. El capitán empujó la palanca hacia adelante, en un claro esfuerzo para bajar el morro. Y creo que no entendió muy bien por qué no respondía el avión a pesar de que iban a plena potencia. Flaps arriba, flaps arriba. Levantar los flaps reduciría el arrastre y les ayudaría a recuperar el control, pero no sirvió de nada. El avión se precipitaba sobre el mar. ¡Dios! ¡Dios! Maldita sea. Triple 8 Tango, contacte con la torre. Triple 8 Tango, contacte con la torre. Tengo una emergencia. Los equipos de rescate acudieron a la última posición conocida del avión, pero no había señales de supervivientes. Es muy difícil. Es una noticia devastadora para las familias de todos los involucrados en todo el mundo.
La búsqueda continuó durante la noche. Los investigadores interrogaron a testigos a lo largo de la costa sobre los últimos instantes del avión. Vi el avión pasar por encima de mí y de repente cayó en picado. Los investigadores de accidentes aéreos franceses de la BEA eran los responsables de averiguar qué había fallado. Cayó justo aquí. Sébastien David dirigió la investigación. La primera fase de la operación marítima consistió en localizar los restos. David y su equipo estaban sujetos a una gran presión. Quiero movilizar todos los recursos. El A320 es uno de los aviones de pasajeros más populares de la industria. Hay una gran cantidad de aviones como ese volando por todo el mundo. También es el primer avión que usa avanzados sistemas informáticos. En el A320, el avión vuela de modo automático casi todo el tiempo. Si había un problema con los ordenadores de vuelo de alta tecnología del avión, muchas más vidas podían correr riesgo. Los investigadores tenían que descubrir la causa del accidente rápidamente, antes de que se repitiera. Nadie había sobrevivido al accidente del vuelo 888 de XL Airways Germany. Las familias destrozadas llegaron a Francia para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. No esperaba quedarme sola a los 34. Así. También acudieron los ejecutivos de Air New Zealand. Mi compromiso con las familias es quedarme aquí hasta que llevemos a nuestros compañeros a casa o podamos determinar que no es posible. ¿Qué demonios es un vuelo de aceptación? La inusual naturaleza del vuelo supuso un reto adicional para los investigadores. No teníamos ninguna referencia sobre ese tipo de vuelo. No había un marco establecido. Nadie sabría nunca lo que estaban haciendo los pilotos a menos que encontrasen las grabadoras de vuelo. Hay que enviar buceadores al mar para encontrar el avión. Pero el mal tiempo hizo casi imposible que los buceadores localizasen los restos. Como la previsión del tiempo empeora, los equipos de rescate me han insistido en que es realmente urgente localizar las dos grabadoras de vuelo. Jan Torres dirigió la operación de rescate. Casi todo el tiempo había mucho viento y olas en la superficie, con lo que la visibilidad del fondo era deplorable, de entre 50 centímetros y 1 metro. Los buscadores recurrieron al sonar para encontrar restos del avión en el lecho marino. Fue posible gracias a un dragaminas de la Armada. Usando el sonar, identificamos los fragmentos más grandes del avión. Pero localizar los restos solo era la mitad de la misión. Se tardaría aún más en llevarlos a la superficie. ¿Estaba ascendiendo así cuando lo vio? Los investigadores pidieron a los testigos que describieran los movimientos del avión. Algunos describieron una trayectoria de vuelo inusual. Los testigos dicen que aquí estaba ascendiendo y aquí descendiendo. Aquí parece que perdieron el control del avión. Esos testimonios fueron muy importantes al comienzo de la investigación. Los investigadores se preguntaron si los pilotos habían perdido el control al intentar una arriesgada prueba de vuelo. Interrogaron a los controladores. Querían dar algunos giros de 360 grados. Estamos en un vuelo de aceptación y nos vendría bien que nos diera espacio para hacer algunas pruebas. Les dije que no. Descubrieron que los pilotos habían pedido permiso para realizar ciertas pruebas y el controlador se lo había denegado. No hacemos ese tipo de vuelo, señor. No pasa nada. Volveremos a Perpiñán. Si el vuelo de prueba se había suspendido, tenía que haber otra explicación para la extraña trayectoria de vuelo del avión. Tres días después del accidente se produjo un gran avance. El equipo de rescate encontró las cajas negras.
La grabadora de datos de vuelo y la de voz de cabina podían contener las pistas que necesitaban los investigadores. Con calma. Joan Condet es investigador de la BEA. Las grabadoras se recuperaron enseguida y pensamos que podríamos extraer los datos igual de deprisa. Las cajas negras estaban empapadas de agua de mar. Había que secar las tarjetas de memoria antes de recuperar los datos. Las abrimos, quitamos las diversas capas de protección en las que están envueltas las tarjetas de memoria y una vez extraídas las secamos. Luego las leímos. Pero no funcionaban. Maldita sea, todavía deben tener humedad. No pudimos recuperar los datos. Y eso que tenemos un laboratorio solo para eso fue muy frustrante. Los investigadores sospechaban que la humedad había penetrado a fondo en los aparatos electrónicos y, desesperados por saber lo que habían hecho los pilotos del vuelo 888, llevaron las cajas a su fabricante estadounidense. Honeywell tiene un equipo especial para leer las tarjetas individualmente. Nos pareció la forma más rápida de recuperar los datos. Mientras esperaban esos datos, los investigadores se centraron en los restos recuperados del fondo del mar, sobre todo en las piezas de los motores. Un fallo de motor podía explicar por qué el avión había caído en picado. Las aspas dobladas de la turbina del motor proporcionaron una pista importante. Vimos daños significativos dentro de las turbinas, lo que sugería que los motores rotaban a una velocidad importante cuando chocaron. El tipo de daños indicó a los investigadores que los motores funcionaban correctamente cuando el avión chocó contra el agua. No hay señal de ningún problema. Toma, los ingenieros trabajaron en esto durante 3 semanas. Los investigadores estudiaron la documentación del mantenimiento del A320. A ver si encontramos algo, ¿vale? Sabían que los ingenieros habían pasado 3 semanas preparando el avión para su retorno a la flota de Air New Zealand. Si el avión tenía algún defecto mecánico, constaría en el archivo. Pero no había nada que apuntase a un problema con el avión. ¿Alguien? ¿Algo? ¿Nada? Estaban convencidos de que el avión no solo era seguro, sino que se encontraba en un estado que cumplía las obligaciones contractuales. Los investigadores aún no tenían ni idea de lo que había derribado el vuelo 888, así que conseguir los datos de las cajas negras era más importante que nunca. Fue muy frustrante. Estábamos seguros de que los datos de las grabadoras de vuelo nos ayudarían a entender lo que había pasado, pero tuvimos que esperar. Seis semanas después del accidente, las grabadoras empapadas de agua quedaron reparadas y los investigadores por fin pudieron escuchar las conversaciones captadas en la cabina. Estamos en un vuelo de aceptación y nos vendría bien que nos diera espacio para hacer algunas pruebas. Lo que oyeron confirmaba que el controlador no había dado permiso a los pilotos para hacer pruebas. No podemos permitir vuelos de pruebas entre el tráfico aéreo general. No hacemos esa clase de vuelo, señor. Luego se oía algo perturbador. No hemos hecho un VHF-3 todavía, ¿no? Tenemos que probarlo. A pesar de la negativa del controlador, los pilotos siguieron probando el avión. Vale, podemos hacer un VHF-3. Alto, ponga eso otra vez. Los investigadores escucharon y tomaron nota de las pruebas realizadas por la tripulación. Vale, podemos hacer un VHF-3. Sistemas de navegación 2. El hecho de que el controlador no permitiera a la tripulación realizar un giro de 360 grados condujo a una situación en la que los pilotos tuvieron que improvisar para poder seguir el programa de vuelo. 888 Tango, descienda a nivel de vuelo 310 y gire a la derecha. Girando a la derecha, 888 Tango.
Los pilotos encontraron el modo de realizar algunas pruebas mientras volvían a Perpiñán. Vale, muy bien. Durante el giro nos inclinaremos a 33 y luego a 45. El giro a la derecha dio al capitán la oportunidad de probar el sistema que impide que el avión se incline demasiado empinadamente. Ahora quita las manos. Luego esperó a que el ordenador de vuelo nivelase el avión. Sí, ya está. Muy bien. Prueba de ángulo de inclinación 7. No están haciendo las pruebas en orden, están improvisando. En ese momento se dieron cuenta de que no iban a terminar todas las pruebas, así que decidieron aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Tenemos que exceder la velocidad. Siguieron el plan de vuelo según las oportunidades que se les iban presentando. ¿Quieres oír el aviso de exceso de velocidad? Muchas de las pruebas activaban los sistemas de seguridad del avión y hacían sonar alarmas en la cabina. Ya está. Ya puedes apagar la señal. Exceso de velocidad 8. La tripulación se las arregló para realizar 12 pruebas en solo media hora. Son unos pilotos muy ocupados. Un vuelo de aceptación resulta muy agradable desde el punto de vista de un piloto, pero supone un gran desafío porque se hacen muchas cosas con el avión. Cuando el avión descendió por debajo de las nubes, los pilotos aprovecharon la ocasión para realizar otra prueba. ¿Qué quieres ahora? Sí, tenemos que ir despacio con la recuperación. Era una prueba que requería frenar el avión muy por debajo de la velocidad normal para que activasen las protecciones automáticas y poder registrar lo que hacían. Cuando el Airbus frenaba demasiado, el ordenador de control del vuelo tenía que incrementar la velocidad automáticamente para impedir que el avión perdiera sustentación. Por debajo de las nubes. No se debe ralentizar demasiado el avión a baja altitud. Hay que hacerlo a 10.000 pies, porque si algo falla, así tienes espacio para maniobrar y superarlo. Ponte al ralentí. Ajusta el cabeceo. Flaps a tope. El capitán redujo la velocidad y esperó a que se activasen las protecciones automáticas. Pero no pasó nada. De repente la prueba empezó a salir horriblemente mal. Cabecea hacia arriba todo el tiempo. ¿Por qué no se activó la protección de entrada en pérdida? ¿Por qué no respondía el avión? ¿Qué tenían que hacer? ¿Estaba fallando algo más? Es un proceso de diagnóstico para el que no se tiene mucho tiempo. La gran pregunta que surgía era ¿por qué no respondía el avión como siempre lo había hecho? Los sistemas de protección automática del Airbus habían resultado muy valiosos en otros vuelos. En 2009, nada más despegar de Nueva York, una bandada de gansos bloqueó ambos motores de una A320 de US Airways. Cuando el piloto Sally Sullenberger se preparaba para aterrizar el avión en el río Hudson, el ordenador ajustó automáticamente el ángulo del avión con el viento, el ángulo del ataque, e impidió que entrase en pérdida, salvando la vida de todos los que iban a bordo. Los investigadores se preguntaron si el accidente del vuelo 888 había revelado un fallo oculto en una de las redes de seguridad electrónica más famosas de la aviación. Un fallo que estaba poniendo en peligro a miles de pasajeros a diario. Teníamos que entender las condiciones que podían haber causado esa situación. Mientras continuaba la investigación del accidente del vuelo 888, la BEA se enteró de otra tragedia aérea. Un Airbus A330 de Air France se había estrellado frente a la costa de Brasil, matando a sus 228 ocupantes.
Sébastien perdió a algunos de sus mejores investigadores que fueron reasignados al accidente de Air France. El equipo que teníamos al principio de la investigación se dividió entre las dos investigaciones. Eso dificultó el proceso. Señor David, tengo los datos del sensor de ángulo de ataque. Los investigadores esperaban que la grabadora de datos de vuelo del avión explicase por fin qué había fallado en el cielo de Perpiñán, en Francia. Les llamó la atención la información de una serie de sensores clave. ¡Qué raro! En mitad del vuelo, dos sensores críticos fallaron justo a la vez. Sabemos que estaban descendiendo, pero los sensores muestran un ascenso. Los sensores del ángulo de ataque actúan como pequeñas veletas en el exterior del avión. Giran durante el vuelo. Su movimiento ayuda al ordenador de vuelo a monitorizar la posición del avión para que pueda ajustar automáticamente los sistemas de vuelo y mantener el empuje hacia arriba. Es algo que el avión calcula continuamente y resulta crítico porque avisa a los pilotos de una inminente entrada en pérdida. Si los sensores habían quedado atascados en una posición cuando fallaron, se explicaría por qué el ordenador no había detectado el peligroso ángulo del avión. Tenemos que mirar esos sensores. Pero esos sensores continuaban en el fondo del mar. Se movilizó a todo el cuerpo de gendarmes para buscarlos. Dejamos claro que eran absolutamente críticos para nuestra investigación. Los restos estaban a tanta profundidad que los buceadores tuvieron que trabajar en turnos para evitar la enfermedad por descompresión. Bucear a 40 metros es lo que se llama una inmersión profunda. Y un buceador solo puede exponerse durante un periodo corto, porque respira aire comprimido. Los investigadores tuvieron un golpe de suerte. Tras 2 días de búsqueda, los buceadores lograron rescatar ambos sensores. Uno seguía sujeto a un trozo de fuselaje. Otro estaba tirado suelto en el fondo. Los investigadores comprobaron el mecanismo que permitía que los sensores se movieran. ¿Algo? Funcionaba perfectamente. Nos costaba mucho imaginar un fallo técnico común que pudiera causar el bloqueo de los dos sensores de ángulo de ataque al mismo tiempo y con los mismos valores. Parecía que no había forma de explicar por qué habían fallado los sensores. Bueno, algo los atascó. Quiero ver los datos de vuelo otra vez. David volvió a mirar los datos de vuelo en busca de algo que explicase por qué ambos sensores habían fallado a la vez. Nunca he oído hablar de fallos simultáneos de sensores de ángulos de ataque. David registró las altitudes y sus correspondientes temperaturas del aire durante todo el vuelo. Menos 50 a 32.000. A gran altitud, el aire de fuera del avión es extremadamente frío. Eso le dio una idea. ¿Los sensores se pueden congelar? Si había hielo en el mecanismo de los sensores, pudo congelarlos y paralizarlos. Esa teoría explicaría por qué ambos se habían atascado a la vez. Cabecea hacia arriba todo el tiempo. Y habrían enviado al ordenador del avión datos falsos sobre el ángulo de ataque durante el resto del vuelo. Cabecea hacia arriba. Con las dos veletas de ángulo de ataque congeladas, los ordenadores de control del vuelo no recibían datos para saber si el ángulo de ataque se estaba volviendo crítico. Los investigadores se preguntaron si el agua de la lluvia de una violenta tormenta habría inundado los sensores para luego congelarse. Investigamos las condiciones meteorológicas durante el vuelo para ver si podían haber causado el atascamiento de los sensores del ángulo de ataque. Fue un fiasco. Ese día hacía buen tiempo. El avión no se había encontrado con mal tiempo. Si se había metido agua en los sensores, había ocurrido en tierra, no en el aire.
Pero los modernos sensores estaban diseñados para mantener fuera el agua de lluvia. El agua tendría que haberse colado hasta aquí. Para meterse dentro y congelarse, el agua primero tendría que haber recorrido un conducto largo y retorcido. Parecía que el agua no tenía nada que ver con el fallo. El borde de uno de los sensores proporcionó otra pista intrigante. Estaba revestido de varias capas de pintura. Debería estar lijada. ¿Qué hicieron esos pintores? Los investigadores visitaron el hangar donde habían revisado el avión durante 3 semanas. Descubrieron que los trabajos incluyeron pintar el avión para sustituir los colores de XL Airways Germany por los de la flota de Air New Zealand. Nos condujo a investigar el proceso de pintado, porque los sensores de ángulo de ataque necesitan protección especial. El procedimiento exige que los pintores tapen primero los sensores para no atascarlos con pintura. Cuando se pintan los aviones, es igual que con los coches. Hay que proteger especialmente ciertas piezas. En el coche se tapan los faros porque no se quieren pintar. Es una analogía muy simple. En los aviones es mucho más complejo, pero también es verdad. Los investigadores consideraron la posibilidad de que los sensores hubieran funcionado mal a causa de una capa de pintura chapucera. Entonces, la investigación se centró en la posibilidad de que la pintura se hubiera adherido allí, creando un bloqueo que impidiera la rotación de la veleta. Examinaron de nuevo los datos del sensor de ángulo de ataque de la grabadora de vuelo. Si la pintura había atascado los sensores, habrían causado problemas durante todo el vuelo. Subiendo a nivel 180. Pero los datos mostraban claramente que los sensores no habían fallado hasta 22 minutos después de despegar. ¿Necesitas algo mientras ascendemos? Las grabadoras mostraban que los sensores funcionaban al inicio del vuelo. Tenemos que mirar esos sensores. Los investigadores concluyeron que la pintura no había sido el problema. El fallo tenía que tener otra explicación. Se fijaron en algo más en los archivos de mantenimiento. El avión necesitó una limpieza extra tras ser pintado. Había polvo en la parte superior del avión. La gente de mantenimiento tuvo que quitar ese polvo. Díganme cómo limpiaron el avión exactamente. Normalmente los empleados de mantenimiento usan un trapo limpio para quitar el polvo, pero esta vez enjuagaron el avión con una manguera. La operación de pintura del avión había causado cierto retraso y era más rápido limpiar el polvo con agua que con un trapo limpio. Rociar los sensores sin tapar con una manguera a alta presión podía explicar cómo se había colado agua dentro, pero los investigadores necesitaban pruebas. Montaron un sensor en una estructura de prueba y recrearon el proceso de limpieza. Vale, adelante. Sabíamos que habían rociado el avión con una manguera conectada a una tubería de agua. Así que obtuvimos los detalles de la presión y el caudal del agua. Vale, alto. Vale, llevadlo al laboratorio. A continuación colocaron el sensor en un congelador y reprodujeron las corrientes de aire frío que hay a 32.000 pies. Fue una ingestión masiva de agua que se hizo hielo. Creo que está claro que hay hielo dentro. No se mueve. Los resultados del laboratorio parecían confirmar el presentimiento de los investigadores. El hielo del interior de los sensores pudo congelarlos y paralizarlos. Pero tenían que hacer una última prueba para estar totalmente seguros.
Llevamos a cabo un vuelo de prueba para comprobar cuál era la temperatura dentro de los sensores de ángulo de ataque. Fue la primera vez que se realizó una prueba semejante, porque nadie sabía cuál podía ser la temperatura dentro de un sensor de ángulo de ataque. Llenaron de agua los sensores de una 320 y recrearon el vuelo 888. A baja altitud, los sensores funcionaron perfectamente. De momento vamos bien. Cuando el avión llegó a 32.000 pies, la temperatura del interior de los sensores cayó por debajo del punto de congelación. Ya está. Los sensores ya no se mueven. El agua de dentro se congeló y los sensores dejaron de funcionar. Vale. Pueden volver a casa. El resultado explicaba por qué el ordenador de vuelo no había impedido que el avión entrase en pérdida durante la prueba a baja velocidad. Ponte al ralentí. Ajusta el cabeceo. Flaps a tope. Con los sensores congelados, el ordenador no podía calcular el verdadero ángulo de ataque del avión. Los ordenadores de control de vuelo solo pueden responder a los datos que reciben. En este caso, los datos de los dos ángulos de ataque eran erróneos simultáneamente, y el ordenador no tenía el modo de saberlo. Cabecea hacia arriba todo el tiempo. Cabecea hacia arriba. Como las veletas del ángulo de ataque no podían moverse, no podían activar las correcciones de la baja velocidad que esperaban los pilotos. Los sistemas de seguridad automáticos del avión estaban dañados. Pero había otro misterio. Palanca hacia adelante. Justo antes de estrellarse, el capitán intentó solucionar el problema. El último nivel de protección es la tripulación. El comandante Keppel aumentó la potencia mientras empujaba la palanca hacia adelante para bajar el morro. Es una maniobra de libro de texto para impedir que un avión entre en pérdida, pero no funcionó. El avión continuó cabeceando hacia arriba hasta que perdió sustentación y cayó al mar. Intentaron bajar el morro con la palanca, pero el esfuerzo no bastó. ¡Maldita sea! Los investigadores tenían que averiguar por qué. Una simulación por ordenador les ayudó a analizar la última comprobación del vuelo 888, la prueba a baja velocidad. Vale, ponte al ralentí. Ajusta el cabeceo. Flaps a tope. Vale. Allá vamos. El comandante Keppel frenó el avión deliberadamente para la prueba. Pero el ordenador permitió que la velocidad se redujera demasiado, por debajo del mínimo necesario para mantener el avión en el aire. Dejaron caer la velocidad a 100 nudos. Nos dimos cuenta de que la velocidad había caído drásticamente. Páralo. Los investigadores se dieron cuenta de que había saltado una alarma en la cabina momentos antes del accidente. ¿Qué es eso? Descubrieron que la alerta servía para avisar a los pilotos de que el ordenador de vuelo ya no les estaba ayudando a pilotar y que se había activado el modo de vuelo manual. Aparece un mensaje en rojo en medio de la pantalla principal que te dice que uses el timón de profundidad manual. El mensaje en inglés es Use Man Pitch Trim. La alerta saltó cuando el ordenador del avión recibió datos contradictorios. Los sensores congelados estaban indicando al ordenador que el avión volaba nivelado, mientras que otros sensores de a bordo indicaban que el avión tenía demasiado levantado el morro. El avión está diseñado para ceder el mando a los pilotos cuando recibe datos que no entiende y sabe que algo marcha mal. Como no sabe qué pasa, se remite a los pilotos. El avión devolvió el mando a los pilotos. Parece que la tripulación del vuelo 888 tampoco vio o entendió la advertencia que le hizo el ordenador. Palanca hacia adelante. El piloto usó la palanca lateral para intentar bajar el morro. En el modo manual, con eso no bastaba. El piloto también tenía que ajustar el timón de profundidad para alterar el cabeceo más radicalmente. El sistema de compensación automática estaba desconectado y los pilotos tenían que hacerlo manualmente. Pero no lo hicieron.
Los pilotos se encontraron en una situación muy difícil. El avión no estaba acelerando, el morro estaba subiendo y costaba mucho bajarlo porque estaban a muy baja altitud. Ambos pilotos hicieron todo lo posible por recuperar el control del avión, pero no comprendieron la situación del todo. Los investigadores comprobaron la cualificación de los pilotos. A lo mejor no habían respondido adecuadamente a la advertencia de la cabina debido a una mala formación. El comandante, que era quien pilotaba el avión, era el jefe de la división de operaciones de la línea aérea. El subcomandante también tenía mucha experiencia. Y el comandante que iba sentado en el puesto de observador también tenía mucha experiencia. Parece que está todo bien. Tenían un historial impecable. Así que el equipo tenía mucha experiencia. Los investigadores tenían que averiguar cómo una tripulación tan experimentada no había sabido reaccionar con rapidez cuando su avión corrió peligro. Sospecharon que el motivo podía estar en la naturaleza inusual del vuelo, un vuelo de aceptación diseñado para poner a prueba los límites del avión. Vale, así está bien. Durante el giro vamos a inclinarnos a 33 y luego a 45. Vale. Cada vez que pusieron a prueba el avión, Ahora quita las manos. el sistema automático arregló el problema. Sí, sí, eso es. Muy bien. Así que cuando oyeron las alarmas no se preocuparon. Tenemos que exceder la velocidad. ¿Quieres oír el aviso de exceso de velocidad? Contaban con que el avión resolvería el problema. Ya está. Puedes desactivar la alerta si quieres. Confiaron demasiado en su avión. Los pilotos permitieron que la velocidad se redujera tanto porque confiaban en el buen funcionamiento del avión. Por desgracia, en este caso, dejaron que llegase un punto en que el avión entró en pérdida. Palanca adelante. Se vieron en una situación de recuperación de entrada en pérdida, con muy poca altitud para reaccionar. Flaps arriba, flaps arriba. Cuando el avión entró en pérdida de un modo catastrófico, los 7 ocupantes del vuelo 888 estaban condenados. ¡Dios! ¡Dios! ¡Maldita sea! El proceso hacia una mayor automatización todavía no se va a detener. Y es lo correcto. En los aviones de generaciones anteriores, primero se aprendía a pilotar el avión y luego a manejar su sistema automático. Pero en los aviones de nueva generación, la automatización es una parte integral. Así que la relación entre los pilotos y la automatización tiene que madurar y mejorar. El informe oficial del accidente destacó varios factores contribuyentes, incluidos el proceso de lavado del avión y la decisión de realizar pruebas de vuelo a baja altitud. Sí, hay que recuperarse despacio. El informe también pedía normas más claras para regir los vuelos de aceptación y más formación en recuperación de entrada en pérdidas. Hizo que la BEA recomendase que los pilotos se entrenasen para recuperarse de la entrada en pérdidas. Todos los pilotos necesitan mejorar su formación para casos de pérdida del control. La pérdida de control es la principal causa de accidentes aéreos. Es un campo en el que la industria tiene que centrarse para mejorar la seguridad. Señores, buenas tardes. Hay que hacer vuelos de aceptación. Los vuelos de comprobación del mantenimiento son una parte necesaria de la aviación. Hay que ponerse el cinturón. Así que tenemos que tomar nota de estas lecciones y aprenderlas bien, porque esos vuelos se van a repetir.